Pues empecemos con dudas, preguntas, comentarios de lo que hemos visto. Sí, yo en el amparo, Sí, ¿qué es esto? En los conceptos de violación, en el tercer concepto de violación cita una sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gutiérrez Soler contra Colombia. Y el párrafo que pone habla sobre el deber de iniciar de oficio inmediatamente una investigación efectiva, sancionar a los responsables cuando exista denuncia o razón fundada de que se ha cometido un acto de tortura. O sea, ¿por qué resultaría aplicable este párrafo si al final, o sea, lo cierra actos de tortura? recuerdas que vimos también el principio de indivisibilidad Sí, y vimos que en virtud de ese principio no puede haber un trato preferencial a determinado tipo de derechos humanos, es decir, no puede haber una jerarquía, decir, estas cuestiones porque involucran actos de tortura van a tener un tratamiento distinto que el resto de los derechos humanos. Ahí, si te fijas, se está planteando un trato más diligente, más, ¿cómo decirlo?, obligaciones reforzadas, tratándose de tortura. sí, Pero si lo vemos a la luz del principio de indivisibilidad, podemos ampliar esa protección al resto de los derechos humanos. ok. Si te fijas, el problema del principio de indivisibilidad, digo, lo planteo como un problema porque desafortunadamente nuestra ley de amparo no respeta en gran medida ese principio. Vemos en la ley de amparo que hay múltiples disposiciones que dan una protección muchísimo más rápida y efectiva a determinados casos que no abarca todos los derechos humanos. En específico eso, donde más se llega a ver, déjate comparto pantalla, donde más se llega a ver eso es en el artículo 15 de la ley de amparo. Ese artículo nos está planteando un trato muy favorecedor. Dice, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión y también los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Incluso hemos visto, se simplifican los requisitos de la demanda de amparo, como lo vimos en el caso del artículo 109, cuando lo comparamos con el artículo 108, vemos que la demanda de amparo es muchísimo más sencilla cuando estamos en esos supuestos del artículo 15 de la ley. Aprovecho para informarte que puedes consultar mi ley de amparo comentada en la dirección juancarlosgonzalezcancino.com. Te dejo un enlace en la descripción de este video y también este código QR. Síguenos en nuestro canal de Telegram. Aquí también tienes los datos y un enlace en la descripción. O si lo prefieres, también nos puedes seguir en nuestro canal de WhatsApp. También vimos que se actualizan los supuestos de suspensión de oficio. Y es la misma crítica. ¿Por qué le vas a dar un trato privilegiado a este tipo de derechos humanos si estamos diciendo que entre derechos humanos no hay jerarquías? Los derechos humanos se tienen que proteger de igual manera, independientemente de si se trata, no sé, de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, o en estos casos de cuestiones que traen vinculados actos de tortura. ¿Por qué les vas a dar un trato privilegiado a ese derecho humano y al resto los vas a tratar peor o los vas a tratar con menos protección? Esa es la línea argumentativa. Ok, muchas gracias, maestro. Y la otra era en la resolución del recurso de queja, el,
¿cómo se llama? El tribunal cita una jurisprudencia que dice demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad en la página 21 de la resolución. Y en la página 22, o sea, dice que puede analizar el escrito de la demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo. Pero, o sea, no, esto puede implicar que llegue a imaginarse o a suponerse cosa el juzgador. O sea, si bien, digamos que como que de alguna manera lo amarra, porque dice luego, sin cambiar su alcance y contenido, pero, o sea, en este sentido de liberalidad, no podría incluso cambiar su contenido y alcance, o sea, digamos, no a propósito, sino pues en esta, pues sí, liberalidad que tiene, que está facultado a, ¿no? Sí, mira, idealmente esa facultad tendría que jugar en beneficio del quejoso, porque podría interpretarse como una versión muy matizada de una suplencia, en el sentido de que, probablemente el escrito de demanda del quejoso es obscuro, tal vez es impreciso en algunas áreas del propio escrito de demanda, y en función de una labor interpretativa, el juzgado de distrito puede desentrañar un sentido más benéfico para el quejoso. Eso idealmente es la idea, que se ocupe esa facultad interpretativa en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Que cuando tenemos litis muy precisas, como la que hicimos en este planteamiento, hay veces que termina jugando en contra, porque empiezan a tergiversar el planteamiento del quejoso. Si te fijas, en este amparo llega un punto en el que confunden, por una parte, la naturaleza del acto reclamado, porque te dicen, es una iniciativa de reforma, todavía no es ley, todavía no tiene obligatoriedad como norma jurídica general. Y yo en un primer momento le digo a los jueces o al tribunal de amparo, le digo, yo en ningún momento te dije que la estoy impugnando como una norma general. Te estoy impugnando este artículo, este acto de autoridad como un acto incluso administrativo. Y hasta cito algunas definiciones del propio acto administrativo que tiene determinadas características, tanto reconocidas como por la doctrina como por el derecho positivo, y sí encuadra en la definición de ser un acto administrativo el hecho de presentar una iniciativa de reforma. Y en ese afán interpretativo le cambia la naturaleza y me dice, no, es que tú lo que estás realmente impugnando es una norma jurídica general. Y le digo, no, yo estoy promoviendo un amparo en contra de una iniciativa y la iniciativa la estoy promoviendo o la estoy impugnando en su carácter de acto administrativo. Y el propio derecho positivo me faculta a que yo pueda impugnar actos de naturaleza administrativa. Esa fue una primera tergiversación que se hizo en este amparo. Después tuvimos otro problema que fue el relativo, me parece que empiezan a olvidarse que estamos haciendo un planteamiento de violación de garantías y empieza a acotar todo el estudio de la legitimación activa en función de derechos. Me dices que no te han violentado ningún derecho. Pero fíjate, en este caso particular es algo curioso porque como tal sí existe un derecho a que el juicio de amparo tenga determinadas características. Y es el propio artículo 25 de la Convención, que si te fijas, tenemos la fortuna de que el propio artículo dice toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. Usa de manera expresa la palabra derecho. Entonces, en función, si nosotros tenemos un derecho subjetivo a que nuestro juicio de amparo tenga determinadas características, en el momento en que el legislador
y más específicamente en el contexto de este juicio de amparo, en el momento en que los sujetos facultados para presentar iniciativas de reforma a la ley de amparo presentan una iniciativa que es contraria a las características que establece el propio artículo 25 de la Convención, pues ya tenemos una violación a ese derecho. Y más si lo vemos también a la luz de que el propio artículo primero constitucional nos dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, incluso con el principio de progresividad. Si hay esa obligación de mejorar las condiciones, ese principio de progresividad ya hemos visto, lo podemos entender en una vertiente positiva como un mandato de optimización, pero también como una prohibición de regresividad. Eso aplicado al contexto de las iniciativas de reforma presentadas por los sujetos facultados para presentar iniciativas de ley, pues tiene una incidencia particular, porque de entrada les están diciendo, no pueden presentar iniciativas que sean regresivas en términos normativos, como sí lo es esa iniciativa de reforma a la ley de amparo que fue presentada por Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí tenemos, ¿qué pasó, Rodrigo? Sí, maestro, o sea, pero no lo podríamos entonces conectar con lo que hemos visto en las clases pasadas, que es que el amparo se ha vuelto digamos, un litigio de intelectualidades, o sea, porque, fíjese, yo también, mi primera reacción hubiera sido que no, que la iniciativa como tal es un acto legislativo, pero ahorita, o sea, que dijo la presentación de la iniciativa, o sea, ¿usted cree que si hubiera puesto como acto reclamado la presentación de la iniciativa, o sea, y no nada más la iniciativa, se le hubieran dado en amparo, le hubieran dado más estudio o no? No, yo creo que hubiera sido el mismo efecto, porque hay varias cosas, hay varios paradigmas que romper. El primero de ellos es que no están acostumbrados a que en los juicios de amparo se aleguen violaciones de garantías. Solamente están acostumbrados a que se violen o que se invoquen violaciones a derechos humanos. Y eso ya lo vimos. El, tan es así, o sea, es algo tan técnico que el propio artículo 107 constitucional no desarrolla esta parte. Tiene un vacío, tiene una laguna normativa el propio artículo 107, porque solamente regula este tema de los derechos, pero pasa por alto que también el artículo es el 103, nos dice que también el juicio de amparo va a proteger garantías. Entonces, ese es un primer obstáculo que vamos a encontrar que no están acostumbrados a que les hagan planteamientos de esa naturaleza. Aquí el tema de garantías, te digo, lo tienen olvidado. Ahora, ¿qué otro aspecto es relevante? Que tampoco se dan cuenta que el artículo 107, que sí regula la legitimación activa del juicio de amparo respecto de los derechos, no establece que la violación tenga que ser real y actual, cosa que sí hace la ley de amparo. Es decir, tienen una perspectiva del juicio de amparo que se va a activar una vez que se violan los derechos humanos. Dejan por tierra el tema de las prevenciones. Entonces ahí tenemos un segundo obstáculo. No encuentran ellos un fundamento para decir, oye, pues le puedo dar entrada a esta demanda de amparo aun y cuando no se materialice en caso concreto una violación. Eso lo ven mal. Dice, es que sería tanto como asimilarlo casi casi a una legitimación sin agravio. Y no se dan cuenta que puede haber violaciones inminentes.
Y también, si te fijas, ahí queda en el olvido o se vuelve letra muerta la obligación que establece el artículo primero constitucional de prevenir violaciones de derechos humanos, que también lo vimos en su momento. La Corte Interamericana ha dicho, esto está implícito en la obligación de garantizar. Entonces, esos son de entrada ciertos problemas que se vislumbran en un amparo de esta naturaleza. Y también algo que les hace ruido es que si le dieran entrada, ¿qué efectos va a tener? ¿Qué consecuencias va a tener? Y ahí es donde también nos hace límite el que solamente se tenga en la mente tanto del legislador como del Poder Judicial que el amparo es meramente restitutorio. Y eso ya hemos visto. Eso puede ser que en algún tiempo fue así, pero hoy por hoy, cuando tenemos obligaciones de garantizar, de proteger, de prevenir, y que también ya tenemos la aplicabilidad de la Ley General de Víctimas, que le da más alcances, más finalidades a la propia acción de amparo, pues ya la dinámica es distinta, porque podremos decir, ok, tal vez no existe un elemento de restitución, pero sí estoy sancionando a una autoridad por haber violado una garantía en materia de derechos humanos, que eso ya vimos en ciertos contextos, tiene la ventaja de prevenir violaciones del derecho, porque no necesariamente la violación de una garantía en materia de derechos humanos implica la violación del derecho humano. Eso lo vimos mucho en el caso del Nevado de Toluca, que vimos que se estaba violando una garantía, pero aún no había un daño ambiental. Entonces el derecho humano al medio ambiente todavía estaba protegido, estaba intocado, pero lo que sí ya se había transgredido era la garantía. Entonces, yo creo que aunque hubiéramos hecho esa distinción entre presentación de la iniciativa y la iniciativa como tal, yo creo que hubiera tenido el mismo destino. Y más ahora que tenemos un poder judicial muy alineado al gobierno. Veo difícil que le den entrada a ese tipo de planteamientos. Y eso no quiere decir que sean planteamientos descabellados o carentes de fundamento jurídico. Hay fundamento jurídico. El problema es encontrar un juez que se atreva a aplicar la Constitución, que se atreva a aplicar las sentencias de la Corte Interamericana. Eso va a ser cada vez más difícil. Y si te fijas, si analizamos el fondo, cuando ya empieza el tribunal colegiado a dar argumentos por los cuales negar el fondo o decir que no tengo la razón en ese amparo, empieza a invocar eso en la página 27, que los actos que constituyen el proceso legislativo son una unidad indisoluble para efectos de su análisis por el juzgador de amparo, por lo que no pueden quedar subsistentes o insubsistentes de manera aislada. Yo te pregunto, ¿cuál es el fundamento jurídico de eso? ¿De dónde lo saca? No hay, se lo están inventando. Y fíjate, es grave, porque entonces, si le hacemos caso a este criterio de este tribunal colegiado, entonces se vuelve totalmente nugatorio el tercer párrafo de la Constitución, que obliga a todas las autoridades dentro de su ámbito de competencia, y aquí estamos poniendo el caso específico, qué pasa cuando un legislador, cuando el titular del Ejecutivo Federal, cuando un senador presenta una iniciativa que no cumple con estas obligaciones. Si le hacemos caso al criterio del tribunal colegiado, entonces es nugatorio. Vamos a decir, no, es que no se puede calificar de manera aislada la responsabilidad y el acto jurídico consistente en la iniciativa de reforma, lo cual se me hace totalmente absurdo y también no tiene fundamento ni en la Constitución ni en la ley de amparo.
Y también por eso era mi interés en que en las primeras clases que vimos abordáramos el tema de la jurisprudencia, porque la gran mayoría de los litigantes, de los estudiantes, de los abogados, siguen creyendo que hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia es la máxima autoridad en materia de derechos humanos. Y no es así. Ya lo vimos cuando en su momento platicamos del posible conflicto normativo entre el artículo primero constitucional que establece el principio pro persona y el artículo 94 de la Constitución. Y resolvimos ese conflicto normativo con el principio de especialidad, diciendo, ok, las normas que versen sobre derechos humanos, esas les resultará aplicable el principio pro persona del artículo primero constitucional y el resto de las interpretaciones que haga la Suprema Corte de Justicia tendrán esa obligatoriedad jerárquica del artículo 94 de la Constitución. Pero ahorita sí, con ese tipo de planteamientos, invocan jurisprudencias y fíjate, ya se podría hablar incluso de una supremacía de la jurisprudencia, ya no de la Constitución. Y eso es grave, porque tampoco hay jueces que se atrevan a inaplicar criterios de jurisprudencia. Es la forma fácil de lavarse las manos. Incluso yo he planteado juicios de amparo en contra del artículo 217 de la ley de amparo que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia por violar el artículo primero constitucional y no se han atrevido ni los jueces de distrito ni los tribunales colegiados. Han evadido el planteamiento. Entonces ahí también te das cuenta que no hay una voluntad por parte de los juzgadores de respetar el principio pro persona. Si hay una subordinación muy estructurada a la Suprema Corte de Justicia. Pues es que, o sea, al final, o sea, aunque sí sea inconstitucional, si no lo aplican, les fincan responsabilidad. Y ya, ¿no? O sea, Es que, están como pero fíjate, amarrados de tú las manos tendrías, también. sí, entiendo la postura, pero tú tendrías una defensa como juzgador que inaplica una jurisprudencia inconstitucional. Tienes argumentos jurídicos para decir, oye, lo que yo estoy resolviendo está bien. Mira, no vayamos muy lejos. Por ejemplo, los temas de prisión preventiva oficiosa, en los que incluso ya hay pronunciamientos expresos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que hay fundamentos jurídicos para que un juez inaplique ese tipo de disposiciones, los hay. El problema es que ahí la discusión deja de ser jurídica y se vuelve política. Ya los procedimientos sancionadores de esos jueces que se atrevan a aplicar la Constitución se van a regir ya no por criterios jurídicos, sino por criterios de oportunidad, por criterios de a quién afectaste, quién se vio afectado con tu resolución, a quién no le, a qué poderoso afectaste. Y eso es grave, porque lo que tendría que ser un freno a esas arbitrariedades, un freno a los abusos, un freno al poder, pues se termina doblegando. De ahí la importancia de que pongamos especial atención a las labores de los jueces, porque hoy por hoy con el derecho positivo que se estableció en 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, tenemos muchos argumentos jurídicos para inaplicar incluso reformas inconstitucionales, ya lo hemos visto. Dentro de la propia Constitución hay jerarquías. También tenemos fundamentos constitucionales para inaplicar reformas legislativas que resulten regresivas, que resulten violatorias de derechos humanos. Pero cuando ya se hace esa cacería de, a ver, no quiero que se salgan del lineamiento que da el gobierno, pues lo jurídico pasa a segundo término.
Desgraciadamente, esa es la situación. Sí, pero pues desde la corte pasada, ¿no? O sea, todo el caso, por Sí, ejemplo, sí, de sí, o sea, Saldívar y Carlos, que era Carlos Alpizar, creo que se llamaba, no me acuerdo, pues todas las presiones que había sobre, no sé, acabo de ver una entrevista que le hicieron a uno que es de la Libre, que trabajó con el Guerrero, creo que se apellida, Arturo Guerrero. creo que es él, o sea, que cuenta todo lo que, la perspectiva de todo ese, digamos, embrollo con Saldívar. Entonces, pues, sí, o sea, te das cuenta de que, o sea, no sé, muy, no lo puedo decir aquí en cámara, Sí, pero sí, sí, te entiendo. Es algo difícil y deja mucho que desear de quienes han ocupado el cargo de ministros. Y yo te puedo decir, gran parte de mi labor académica, de mi labor de investigación, ha sido precisamente para criticar al Poder Judicial. Desde el inicio fui muy crítico con el Poder Judicial porque también a mí me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, veíamos en las clases de procesal con el maestro Nameneme, veíamos alguna institución jurídica, veíamos qué decía el código, qué creen que dijo la Corte. Y la respuesta era, pues dijo exactamente lo contrario de lo que dice la ley. Entonces yo decía, pues bueno, entonces, ¿qué vacilada es esta? O sea, ¿cómo es posible que toleremos los absurdos al grado de que la jurisprudencia dice exactamente lo contrario de lo que dice la Constitución o de lo que dice la ley? Y ahí fue donde yo empecé a investigar, pero muchísimo de ese tema. Fue mi tema de tesis, después lo volví un libro, seguí investigando y hoy por hoy te puedo decir, sé bastante del tema, pero porque he investigado mucho y he detectado los múltiples casos en los que la jurisprudencia es inconstitucional. Desafortunadamente eso pues, no es el conocimiento más difundido. Simplemente ve los temarios. De por sí el temario de derecho procesal constitucional es muy largo, simplemente para abordar el juicio de amparo. Si a eso le sumas que en muchas ocasiones se pretende que también vean acciones y controversias constitucionales y luego le aumentamos el tema de jurisprudencia, pues no da un año para abordar todos esos temas. Y son temas que sí inciden mucho en la vida política, en los pesos y contrapesos de nuestra Constitución. Yo no sé si tú sabías, pero por ejemplo, en la Constitución de 17 no tenía fundamento constitucional la jurisprudencia. Por ahí del 50 y tantos, 56, 57 es que se agrega. Entonces te puedo decir, toda la jurisprudencia anterior a esa incorporación en el sistema de fuentes, toda esa jurisprudencia es inconstitucional. Y hubo mucho tiempo en que la propia Corte pretendía ocultar los abusos que hacía con la jurisprudencia, argumentando es que la jurisprudencia se identifica a la ley, se identifica a la norma que está interpretando. Está diciendo jurisprudencia y ley son lo mismo, y no es así. Tan no es así que tenemos jurisprudencias que dicen lo contrario de la ley. Entonces, plantea una excepción al principio de división de poderes, porque también son facultades legislativas. Y luego también mucha gente no entiende cuál es el ámbito personal de validez de la jurisprudencia. Porque tú puedes decir, ok, en términos del artículo 217, la jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país. Pero entonces, si eso es así, ¿cómo explicas que las jurisprudencias terminan trascendiendo a la esfera jurídica de las partes materiales de los juicios? Y entonces ahí te das cuenta, ok, entonces tiene ciertas peculiaridades la jurisprudencia, porque la jurisprudencia sí obliga a los órganos jurisdiccionales, pero a su vez esos órganos jurisdiccionales tienen facultades de determinar el derecho respecto de las partes. Entonces ahí ya tiene incidencia a prácticamente a toda la población que llega a un juicio,
que llega a un proceso jurisdiccional se puede ver afectado por la jurisprudencia. Y también otra forma de ver que la jurisprudencia tiene incidencia más allá del órgano jurisdiccional es cuando vemos jurisprudencia que versa sobre derecho sustantivo. Por ejemplo, hay unas jurisprudencias que dicen, no sé, los pagos de intereses moratorios se harán en términos de tal y tal y tal artículo. Y ahí la pregunta es, ok, esa jurisprudencia que versa sobre el pago de intereses moratorios tiene efectos acotados a los órganos jurisdiccionales, y la respuesta es no, porque los tribunales no van a ser quienes paguen los intereses moratorios. Quienes paguen los intereses moratorios referidos en una jurisprudencia van a ser las partes materiales de los juicios. Entonces ahí te das cuenta que, ok, conviene distinguir entre jurisprudencia que versa sobre cuestiones sustantivas y jurisprudencia que es netamente procesal. Puede haber jurisprudencia que verse sobre normas adjetivas, normas procesales, que sí acote sus efectos principalmente a los órganos jurisdiccionales. Pero habrá otras jurisprudencias que tengan más cuestiones sustantivas que ahí sí van a trascender, y ahí es donde entra en conflicto con el legislador. Porque ¿a qué le vas a hacer caso? ¿Lo que te dice la ley o lo que te dice la jurisprudencia respecto de esa ley? Y ahí es donde se vuelve un conflicto. Porque tienes a un ente que en teoría no tiene función legislativa haciendo de legislador. Y lo que es más grave, porque si te fijas, uno pretende que la población rija su conducta en función del conocimiento que tienes del derecho que es aplicable. Pero si de por sí mucha gente, mucha población desconoce cuál es el contenido de las leyes, que tenemos muchas, pues todavía es más escasa la gente que tiene algo de conocimiento respecto de la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, te puedo decir, hay de todos colores y sabores. ¿Quieres darle la razón a alguien? Vas a encontrar un criterio. ¿Quieres resolver en contrario? También lo vas a encontrar. Por eso no me gusta que fundamenten sus respuestas en jurisprudencia, porque así como me citas un criterio que te da la razón, te puedo encontrar 20 que dicen lo contrario. Y ahí donde tenemos que atender, pues bueno, ¿qué dice la Constitución? Y muchas veces ese pensamiento crítico se elimina por completo cuando estamos invocando alguna jurisprudencia. Creemos que ya es un tema zanjado, que ya es un problema ya resuelto, que ya no podemos hacer algo. Y ahí también conviene distinguir. Una cosa es que la jurisprudencia se presente como vigente, como derecho vigente, y otra cosa es que sea regular, otra cosa es que sea constitucional, otra cosa es que sea convencional. Son atributos normativos distintos. Si son atributos normativos distintos, entonces eso nos abre la posibilidad de incluso plantear amparos en contra de jurisprudencias, de promover recursos de revisión en contra de jurisprudencias que nos hayan aplicado en el juicio de amparo. ¿Cuál es el problema? Que no hacen esa distinción. Se les olvida el principio pro persona y te dicen, no, es que ya lo resolvió la Corte. Y luego la propia Corte saca criterios de jurisprudencia que dice que su jurisprudencia no puede ser sujeta a control constitucional ni convencional, violando el principio de imparcialidad, violando el principio de supremacía de la Constitución. Entonces, el tema de la jurisprudencia es grave porque va reduciendo en gran medida nuestros derechos. Habrá algunos casos en los que sean favorables, pero te puedo decir son los menos. Ya lo hemos visto con el caso del principio de estricto derecho. El principio de estricto derecho no tiene fundamento en la Constitución. Es una creación jurisprudencial y ve cómo ha complicado las cosas. También el principio de, o bueno, cuando vimos el tema del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cómo esos requisitos de unilateralidad, obligatoriedad, son cuestiones
que se introdujeron por la jurisprudencia, que no tienen sustento en la Constitución y que sí tienen una incidencia negativa, porque entonces ya todas las violaciones de derechos humanos cometidos en planos de igualdad quedan sin acceso a un juicio de amparo. Entonces, fíjate cómo hemos visto cosas muy básicas hasta ahorita, pero nos están permitiendo evaluar a los jueces, evaluar al legislador y también incluso evaluar algunas de las reformas que hubo en la Constitución que son incompatibles con la naturaleza de los derechos humanos. Creo que lo que estamos viendo ahorita nos está dejando buenos frutos en el sentido de que estamos adquiriendo un muy buen criterio jurídico, al grado que incluso si vienen más reformas, tendremos mucho material para evaluar esas nuevas reformas. Y también tendremos criterios que nos permiten defendernos, argumentar en contra de esas nuevas modificaciones que se puedan dar tanto en jurisprudencia como en la ley y hasta en la propia Constitución. ¿Qué Maestro, pasó, perdón. Rodrigo? Y usted, o sea, ya después de todo lo que ha venido ocurriendo, ¿qué tanto cree? O sea, es que, ¿qué más le pueden cambiar? O sea, sé que lo pueden cambiar a su antojo y en el momento que quiera, pero pues ya qué más le pueden cambiar, ¿no? Tanto a la ley como a la jurisprudencia en sí. Bueno, la jurisprudencia, pues todavía creo que falta que se resuelvan algunos casos fiscales, pero pues vaya, o sea, una vez que salgan o que se freguen a Salinas Pliego, pues ya, Mira, ¿no? yo creo que va a llegar una etapa en la que se van a volver cínicos, porque ya lo hemos visto, aquí hay varias contradicciones entre la reforma que hicieron con la Constitución y con tratados internacionales. Y ahora que ya tienen mucha gente en el Poder Judicial, va a llegar el punto en el que les va a valer si se guardan las apariencias o no. Y eso va a ser un punto grave, va a ser un punto de inflexión, porque mucho capital, mucho inversionista va a decir, oye, pues yo ni de loco voy a invertir ahí. Si pueden modificar tan arbitrariamente las reglas, el derecho, a como se les antoja, pues simplemente yo te pregunto a ti, o sea, tú invertirías tu dinero, tu patrimonio, en un lugar en el que te dices, ah, ok, estas son las condiciones al día de hoy, pero mañana si se me antoja pongo otras. Yo creo que la respuesta es no. Y eso Sí, va a ser no. grave. Ahorita ya están, mira, yo vislumbro algo y no sé si ya lo comenté aquí. Tengo unos amparos en materia fiscal y uno en específico. Llevo más de un año intentando que se ejecute la sentencia de amparo para la devolución de unos impuestos que son inconstitucionales. Y el juez de distrito, por X o por Z, se la pasa dando prórrogas y prórrogas y prórrogas. Y eso supuestamente con fundamento en el artículo 192 de la ley de amparo, que ya lo veremos en su momento. Este artículo solamente permite, si acaso, una prórroga del plazo para el cumplimiento, no más. Pues aquí ya lleva más de un año. Entonces, fíjate, ya hemos visto algunas cosas. Hemos visto que las causales de improcedencia son restricciones a la acción de amparo. Si eso es así, y también si tenemos en consideración que la ley de amparo es una norma relativa a los derechos humanos, que le resulta aplicable el principio pro persona, podemos válidamente afirmar que las causales de improcedencia del juicio de amparo son de interpretación estricta. Si eso es así, llamo tu atención, por ejemplo, a esta causal que dice contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Si te fijas, ahí contempla
resoluciones. Pero la propia ley de amparo distingue entre distintos tipos de actos reclamados. Normas generales, actos y las omisiones. Yo planteo un juicio de amparo en contra de ese juzgado de distrito porque le decía, oye, ya llevamos cuánto tiempo y no cumple la autoridad responsable. Y fíjate el planteamiento que le hice. Le dije, con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, le digo, embarga a la autoridad responsable. Ya no le estés preguntando, tú tienes medios coactivos para hacer efectiva la sentencia. Entonces le digo, embarga a la autoridad por el monto de los impuestos que debe devolver. ¿Y qué crees que me respondió? Dice, no, es que el embargo no está previsto como un medio coactivo o un medio de apremio en la ley de amparo. Entonces no lo puedo aplicar. Promuevo el recurso y le digo, oye, pues se te olvidó leer el artículo 2 de la ley de amparo que te dice que a falta de disposición expresa apliques el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí viene el embargo como un medio para hacer efectiva una sentencia. Llega al colegiado y el colegiado me dice, no, es que el juez puede discrecionalmente decidir cuáles son los procedimientos que la propia ley de amparo le faculta para el cumplimiento. ¿Pero por qué te estoy contando esto? Porque yo creo, y también por la exposición de motivos de la propia iniciativa de reforma a la ley de amparo, se vislumbra un objetivo netamente económico. Es decir, van por el dinero, quieren congelar cuentas, quieren que no tengas la suspensión, quieren dificultar el acceso al amparo en materia fiscal, ya lo están haciendo. Entonces, eso te lleva a preguntarte, pues, oye, entonces, puede ser que no haya presupuesto ya que esté alcanzando. Y ahí, cuando no alcance el presupuesto y ya no tengas incluso para darle cumplimiento a las sentencias de amparo, las cosas se van a poner todavía peor. Ese puede ser un punto de inflexión. Porque si te fijas, si ya tienes al Poder Judicial, ya tienes ciertas reformas que dificultan en materia de amparo el acceso a liberar cuentas bancarias, a defenderte en contra del fisco, y por el otro lado, llevas varios años, un año, más de un año intentando ejecutar una sentencia de amparo en contra del fisco. Entonces, ahí hay un tema de, está escaseando el dinero en el gobierno. Y eso va a hacer que los criterios sean más absurdos. Si te fijas, no sé, por ejemplo, en materia fiscal, que es donde más se litiga, son donde existen más contradicciones, porque muchas veces el Poder Judicial se pone a defender el fisco, y lo puedo entender, porque al final ellos reciben su dinero pues, precisamente de esos impuestos. Entonces llega un punto en el que ya no es el principio pro persona, ya es el principio pro hacienda. Entonces, si eso es así, pues pinta que las cosas se van a poner peor. Pero ya no, o sea, digo, yo creo que así como están las cosas, no creo que necesiten modificar más el derecho positivo. Ya le van a apostar a que tienen ya los jueces que van a resolver lo que les venga en gana. Y cada vez se van a ir preocupando menos de ir de guardar esas apariencias de que sean jurídicas las cosas. Creo que para allá va a ir desafortunadamente el país. Cada vez se van a ir viendo sentencias más grotescas que van a decir, pues bueno, esto no tiene ni pies ni cabezas, pero pues como ya tienes a un poder judicial que te va a resolver a modo,
pues yo la verdad, así como están las cosas, no creo que sea necesario modificar más el derecho positivo. Porque si te fijas, si tienes, a mí hay veces que luego me preguntan, ¿qué nos conviene más? ¿Que tengamos un poder ejecutivo bueno, unos buenos legisladores o buenos jueces? Y le digo, si a mí me lo das a elegir, prefiero que haya buenos jueces, porque si hay buenos jueces, puedes corregir las irregularidades que cometa el Ejecutivo y las irregularidades que cometan los legisladores. Porque los jueces son las personas que están más cercanas a la aplicación definitiva del derecho y pueden, te digo, subsanar, corregir las desviaciones, las irregularidades cometidas por los otros poderes. Si tienes un buen poder judicial, puedes poner en cintura al poder ejecutivo y en cintura también al poder legislativo. Pero si tienes un mal poder judicial, así tengas el mejor derecho positivo, no pinta bien. Yo creo que ya llegaron a ese punto. Lograron poner a las personas en el poder judicial y llega un punto en el que ya se vuelve irrelevante lo que pueden hacer en cambios a nivel derecho positivo. Eso pues ya pasará en segundo término. Ahora, habrá que ver qué efectos tiene esto en el contexto de un tratado de libre comercio. Sí, no, esto y luego lo del Tratado de Aguas que también, según esto, hemos estado incumpliendo. O sea, sí se nos va a venir bastante fuerte esa renegociación Sí, del TEMEC. no, digo, pinta que va a haber mucho litigio, pero va a ser resuelto mal. O sea, porque fíjate, en 2027 viene el otro tramo de la elección del Poder Judicial, el otro 50%. ¿Qué va a pasar ahí? Porque antes tenemos en el 2026 la revisión del Tratado de Libre Comercio o del TEMEC. ¿Qué va a pasar en esa revisión? ¿Van a haber exigencias del sector empresarial de Estados Unidos que digan, oigan, necesitamos seguridad jurídica en México y no sentimos que tengamos esa seguridad jurídica con ese poder judicial? Y, y de que México tiene una gran dependencia, pues la tiene. Entonces habrá que ver qué tanta presión hay en ese punto específico de la reforma al Poder Judicial. A eso le sumamos que habrá que ver qué desenlace tienen, que muy seguramente habrá condena en contra de México, los procedimientos o el procedimiento que se está llevando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya hay criterios que dicen cese masivo de jueces, pues es violatorio de derechos humanos, pues entonces pues es cuestión de tiempo que lleguen esas condenas. ¿Qué va a hacer México cuando llegue esa condena? ¿La va a cumplir? ¿No la va a cumplir? ¿Y qué repercusiones va a tener la conducta que tenga México respecto de esas sentencias en la inversión? Eh, Es complicado. Ahora, maestro, pero por ejemplo, yo alguna vez, creo que fue hace como 2 años, cuando salió la de Zompacte Tecpile contra Ajá. México, que no me acuerdo si era esa o era otra, en la que, o sea, como que se planeaba, ya la verdad no sé en qué terminó, en la que se planeaba decretar la inconvencionalidad de la Constitución. Y un maestro, me acuerdo, me dijo, o sea, yo la verdad no creo porque, o por lo menos está difícil porque México es el principal financiador de la Corte, ¿no? Entonces que le digas que no a tu principal fuente de ingresos, pues también está No, complicado. fíjate, hoy por hoy no es así. Déjame ver. Ahorita no tengo ejemplares de ese libro, pero tengo un libro específico para ese tema que se llama La compra de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Deja ver si te lo puedo poner aquí en pantalla. Hay una ONG que se llama Global Center for Human Rights que ha hecho una investigación respecto de todo el financiamiento condicionado que recibe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En específico,
la Corte y la Comisión. Y hoy por hoy hay mucho financiamiento privado y hasta incluso hay financiamiento de otros países que no forman parte de la OEA, pero que asignan recursos condicionados a determinados fines, al grado incluso de que dicen, te doy tantos millones de dólares, de euros, de lo que sea, pero necesito que haya sentencias en las que se condenen a los estados parte por violaciones a, no sé, a la libertad sexual o a cuestiones mm, de cualquier derecho humano que se te ocurra. Entonces es como si estás pagando por adelantado cuál quieres que sea el sentido del fallo. Y entonces esa ONG ha sacado varios reportes en los que analizan cuál es el financiamiento de la Corte Interamericana. Y hoy por hoy está más financiada por sector privado que condiciona los financiamientos. Pero vaya, eso tampoco es mejor, ¿no? O sea, porque pues, al final, No, ¿dónde está es la peor, libre? Sí, sí, justo. porque O sea, porque incluso se ha usado para, fíjate, no te exagero, pero es otra forma de intervencionismo, porque ya sale más barato sobornar al sistema interamericano que sobornar a todos los legisladores de los países. Entonces, si tú quieres empujar una política pública que afecte a varios países miembros de la OEA, pues mejor vas, haces un financiamiento condicionado al sistema interamericano y con una sentencia vas a afectar el derecho positivo de muchos países. Es un tema bastante grave que incluso se tiene que abordar en las clases de derecho constitucional, porque hoy por hoy existen entes privados que tienen más fuerza que un Estado-nación. sí, Y son entes privados que tienen agendas particulares, agendas que incluso van en contra de los intereses de ciertas naciones. Es una nueva dinámica. Por ejemplo, no sé, no se aborda esto en las clases de derecho constitucional, pero tendríamos que estar hablando de qué va a ser el derecho constitucional frente al globalismo. Porque hoy por hoy también se está dando una dinámica de poder, un conflicto de poder entre soberanistas y globalistas, sí. cada uno con sus agendas. Y en medio está la población. ¿Cómo vamos a defender a la población de las arbitrariedades, de las violaciones de derechos humanos cometidas por entes transnacionales? ¿Y qué vamos a hacer también en el contexto incluso de organismos internacionales en los que también hay corrupción? Si te interesa el otro tema, por ejemplo, también te recomiendo este otro libro, el de Loeffler y constitucionalismo. Loeffler es un neologismo que alude al uso antijurídico del derecho para la obtención de objetivos militares. En este libro desarrollo mucho ese tema. Explico cómo se puede manipular el derecho para obtener resultados que son antijurídicos, pero les das la apariencia de que todo está bien, todo es conforme a derecho. Entonces, sí, lo que planteas son temas importantes que yo no veo que se estén abordando en las clases de derecho constitucional. Y es preocupante porque, digo, sí está bien que conozcamos algunos antecedentes, como puede ser en leyes fundamentales, pero la realidad es que hoy por hoy también hay nuevas dinámicas de poder. ¿Qué Sí. vamos a hacer frente a esas nuevas dinámicas de poder? ¿Qué vamos a hacer frente a políticas intervencionistas? ¿Qué va a responder el derecho constitucional respecto de ese tipo de actos? Sí, no, o sea, fíjese ahorita que esto que decía del lofer, o sea, sí, nunca lo había escuchado.
pero vaya, yo creo que también, y con lo que dijo de lo de la compra de sentencias de como una nueva manera de intervencionismo, o sea, en este esquema de no sé si has escuchado el término de la guerra híbrida. No, Sí, no guerra híbrida, creo que sí es híbrida, ¿no? sí, son guerras híbridas. Que, o sea, va desde distintos frentes, o sea, político, social, cultural, Dale un etcétera, vistazo a etcétera, ese ¿no? libro y te vas a dar cuenta que gran parte de lo que estamos viviendo hoy por hoy en México es parte de un plan que en forma específica se ha diseñado para unos objetivos muy claros, muy específicos. Y sí me lo voy a aventar, sí me lo voy a aventar. Ahorita que son vacaciones, Sí, aprovecha. ocho. Yo también me tuve que autocensurar mucho en esos libros, porque son temas muy delicados. Entonces, yo mismo tuve que censurarme, o sea, no pude, y mi estrategia fue esta, dije, voy a agarrar información 100% pública, nada de que, ay, yo tengo ahí un documento Informante o filtrado, algo. no, 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 Sí. no, pura documentación oficial, y a partir de eso hago los análisis. Y hubo algunos descubrimientos que fui haciendo que de plano mejor me quedé callado, porque son temas muy delicados. No, sí, sí, si tocas temas sensibles, sí, vaya, vaya. Tú me entiendes. Sí, Pues Rodrigo, ya se nos finalizó el tiempo de esta sesión. Pues te deseo una feliz Navidad, que tengas un buen año nuevo y pues seguimos en comunicación. Cualquier cosa ahí, me encuentran en el chat y pues nos vemos ya en enero. Que te la pases muy sí. bien, que estés bien tú con tu familia y que se la pasen bien en estas fechas. Muchas gracias, maestro. Igualmente, felices fiestas. Y pues vaya, le voy a echar un ojo al libro y ya lo comentaremos pronto. Está bien. Hasta luego, un Excelente año, abrazo. maestro. Gracias. Bye. El poder judicial siempre anda mal, antes por engañar, ahora por no estudiar. Promesas de justicia se oyen al pasar, pero en sus manos todo vuelve a tropezar. Dicen que interpretan para hacernos confiar, pero su verdad es solo un disfraz. Nos quieren engañar con su interpretar. La corte juega y nos vuelve a pisotear. Legislar, derogar, modificar, ¿qué más da? Si la Constitución la rompen sin pensar. El licenciado González Cancino me contó que la ponderación la corte ya usó como un arma oculta que nadie vio venir. Contra la ley suprema empezaron a ir. La balanza inclina según su interés. La justicia muere donde el poder es juez. Nos quieren engañar con su interpretar. La corte juega y no